Para el día de hoy estaremos entonces viajando por las páginas del segundo libro de las Crónicas en los capítulos 31, 32 y 33. Seguimos entonces viajando con los reyes de Judá y conociendo de las experiencias y de las bendiciones y también de las amonestaciones que Dios les dio a ellos como pueblo, pues cuando hacían cosas buenas, pues Dios los fortalecía, los bendecía, les prosperaba, pero cuando se desviaban del camino, el Señor le daba las espaldas y a las cosas, cuando se entregaban a las cosas malas, pues cosas malas les suscitaba. Nos presentamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, Creador del cielo y de la tierra, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias porque a través de tu palabra nos alientas, nos amonestas, nos corriges, pero también nos das esa esperanza de vida eterna. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia, Señor. Te suplicamos que en tu bondad no nos castigues con tu ira, Señor. Corrígenos con amor y ayúdanos cada día a ser mejores ante tu divina presencia. Te presentamos este programa, Señor, que ya va a dar inicio, los distintos lugares donde están conectados, sus hogares, todos, Señor, los artefactos que serán usados sean de bendición. Ayuda, Padre bueno, cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, está delante de ti. Cuántos hermanos padeciendo de adversidades, Señor. Tú eres nuestro médico, Señor, y hemos entendido que si tú no sanas, en vano trabaja la ciencia. Tú tienes la última palabra, Señor. Ayuda, Padre bueno, a cada persona que tiene sus necesidades, sus peticiones, que podamos mirarte a ti, Señor, porque como lo entendió tu siervo, Señor, tú proveerás en nuestras necesidades, en nuestras adversidades. Tú proveerás lo necesario, proveerás fe, aliento, esperanza, Señor, y sobre todo ese temor y esa confianza de esperar en ti. Bendice, Señor, cada hermano que ya está con nosotros y los que han de venir también. Ten misericordia de este día, Señor, que podamos gozarnos en tu presencia. Quédate en medio nuestro, es nuestra principal necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, yo te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, una vez más le reiteramos la bienvenida a cada uno de nuestros fieles oyentes que están ya con nosotros. Vamos a iniciar entonces. Estos capítulos son un poquito extensos, así que vamos a aprovechar de iniciar ya para sacarle el máximo provecho. Son lindos, tienen mucho que darnos, mucho que enseñarnos. De verdad que del rey Ezequías podemos sacar tantas enseñanzas buenas. Escuchemos entonces el capítulo 31 del libro segundo de las Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se habían hallado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Y arregló Ezequías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. La contribución del rey de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, nuevas lunas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas,
para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Y Ezequías y los príncipes vinieron a ver los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y respondióle Azarías, sumo sacerdote, de la casa de Sadoc, y dijo, desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta muchedumbre. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y preparáronlas, y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Conoamías, levita, el principal, y Simi, su hermano, fue el segundo, y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabab, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaías fueron sobrestantes bajo la mano de Conanías y de Simi su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y Coré, hijo de Imna, levita, portero al oriente, tenía cargo de las limosnas de Dios y de las ofrendas de Jehová que se daban, y de todo lo que se santificaba. Y a su mano estaba Edén, Benjamín, Jeshúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes conforme a sus órdenes, así al mayor como al menor. A más de los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria por su ministerio, según sus oficios y clases. También a los que eran contados entre los sacerdotes por las familias de sus padres, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo a los que de su generación, con todos sus niños, y sus mujeres, y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes, y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero, delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios, y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios, e hízolo de todo corazón, y fue prosperado. Qué capítulo tan hermoso. Realmente encierra grandes verdades que si la pusiésemos en práctica, creo que tuviese otro matiz nuestras vidas. Y nos habla en este capítulo de las reformas del rey Ezequías, cuando se celebró toda la Pascua, cuando reunió a aquellos que pudieron o quisieron llegarse hasta Jerusalén, los que fueron extranjeros y los de las distintas tribus que estaban ubicadas en el norte. Nos dice que cuando todas estas cosas fueron hechas, todos los de Israel, es decir, todos los que habían venido de la parte del norte de Israel, salieron con una actitud diferente. Su vida en esos días de celebración, en esos días de pacto, tomó otra dirección. Fíjense que esto nos da a entender y cómo el cronista nos detalla lo que ellos hicieron. Ellos mostraron su
cambio de vida a través de sus acciones, porque nos dice que cuando ellos salieron de allí, entraron por las ciudades de Judá, quebraron todas las estatuas y destruyeron las imágenes de la diosa Acera. Derribaron los lugares altos, aquellos en donde usaban para sacrificar a los dioses paganos, todos los altares que estaban ubicados en Judá y en Benjamín, y no solamente los que estaban allí, sino también los que estaban en Efraín y en Manasés, hasta destruir todos esos altares. Y después entonces se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Qué manera, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos da este capítulo 31, el versículo 1? Una vez que entendieron que viviendo de esa manera su vida sería un caos, ellos salieron de esa celebración, salieron de esa experiencia que tuvieron con Dios a través de estos sacrificios y de estos cambios. Su corazón fue diferente y pudieron ver el pecado con claridad y quitar lo que estorbaba su intimidad con Jehová. Una vez que esto sucede, el rey Ezequías ordena de manera muy cuidadosa, conforme a la ley, la distribución de los sacerdotes y de los levitas, tal cual se había organizado según sus oficios, pues los sacerdotes y los levitas debían ofrecer holocaustos y ofrendas de paz para que ellos ministrasen y diesen gracias a Jehová y alabasen a Dios dentro de las puertas de la casa de Jehová. Todo esto fue organizado minuciosamente de acuerdo a lo establecido por la ley del Señor. Y no solamente el rey se preocupó por organizar esto, sino que dio su inversión. Podemos decir que fue el primero en contribuir de su propia riqueza, de lo que tenía en su hacienda, para que el holocausto en la casa de Jehová se realizara continuamente. Es decir, la vida del rey Ezequías estuvo acompañado con acción. Instó al pueblo, pero él era el primero en dar el paso. De tal manera que los holocaustos se presentaban los días que tocaban, los días de reposo, los días de las nuevas lunas y las fiestas solemnes, tal cual lo señala la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 28 y 29. Allí nos especifican los sacrificios que se debían presentar al Señor. Y el rey pues invierte de su hacienda, de sus riquezas, para asegurarse que esto fuese diariamente un hecho. También mandó al pueblo que estaba allí en Jerusalén que le diesen la porción que les correspondía a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos estuviesen dedicados enteramente a la ley de Jehová. ¿Por qué manda el rey Ezequías esto? Pues sencillamente porque habían dejado de hacerlo. Y eso implicaba entonces que si los sacerdotes y los levitas no tenían su manutención, pues tenían que buscar por otro lado. Así que no podían dedicarse a las cosas sagradas del Señor. Preocupado por esta situación, él insta a que el pueblo retome ese compromiso que tenía con sus líderes espirituales y se preocuparan por cumplir así lo que Jehová había establecido. De tal manera que se levanta un edicto y fue divulgado a través de los distintos lugares. Los hijos de Israel, fíjense, estamos hablando de los que vivían al norte o de los que habían entendido el llamado de Jehová. Ellos trajeron entonces muchas primicias de sus granos, de los vinos, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra que Dios les había provisto, y trajeron tanto en abundancia los diezmos de cada cosa que el Señor les había entregado. Fíjense qué manera, qué impactó en el pueblo este recordatorio, esta celebración, la Pascua, el sentirse librados de Jehová, el saber que ellos habían sido llamados y seleccionados por Jehová para ser un pueblo diferente y retomar
el plan original que el Señor les había trazado como pueblo de Dios. Y esto creó en ellos un sentir tan grande que todos los israelitas y los de Judá, los que habían entendido esta verdad, dieron del mismo modo todo lo que correspondía a los diezmos de sus animales, todos los que tenían los diezmos de vacas, de ovejas, todas las cosas que Dios les había entregado, entendieron que la 10ª parte era para Jehová y lo depositaron por montones. Fíjense qué manera el pueblo, qué gozo, qué manera de agradecer a Dios por esa oportunidad de restauración. Y esto comenzó a reunirse en el mes 3 y en el mes 7 fue que terminaron de reunir cuántos montones de diezmos habían hecho llegar. Cuando el rey Ezequías y los príncipes del pueblo vinieron y vieron estos montones, no les tocó otra cosa que bendecir el nombre de Jehová y a todo pueblo que con liberal corazón entregó a Dios lo que a Dios le correspondía. Qué manera, ¿verdad? ¿Qué sentiría el corazón de este rey al ver que el pueblo estaba encaminado a hacer la voluntad de Dios? Y entonces el rey Ezequías le pregunta a los sacerdotes al ver esta abundancia y esta cantidad de montones que, imagínense, la palabra de Dios nos dice que comenzaron a reunir todo esto, a acomodarlo en el mes 3 y lo terminaron en el mes 7. 4 meses estuvieron los levitas, los sacerdotes organizando todos los diezmos y todo lo que el pueblo había entregado a la casa de Dios, como entendiendo que eso ya no les pertenecía, que eso era para el uso de Dios. Y el sumo sacerdote que estaba ejerciendo Azarías en la casa de Dios, ¿verdad? Que él pertenecía al descendiente de Sadoc, le contestó al rey que desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, ellos habían comido y se habían saciado y no era suficiente el espacio para guardar todos esos montones, porque el Dios de Jacob, el Dios de Israel, les había bendecido a ellos a través de su pueblo y que tenían toda esa cantidad de provisiones. Y esto me hizo recordar, leyendo este pasaje, me hizo recordar a la abundancia que Jesucristo le dio a la gente de comer. Pero el Señor Jesús, miren la manera, no boten nada. Tomaron 12 canastos y allí los guardaron. Y así sucedió aquí. Fíjense que aquí, cuando Ezequías el rey observó toda esta cantidad de comida y ya les que era yo, los levitas y los sacerdotes tenían en abundancia. Y él le dice, bueno, hay que preparar entonces cuartos, habitaciones en la casa de Jehová para guardar todas estas primicias. No se pueden botar, no se deben podrir. Y así lo hicieron. Prepararon las habitaciones en la casa de Jehová y guardaron todas estas cosas fielmente y lo dieron a cargo de personas responsables para que fuesen los administradores, y a cada familia sacerdotal, a cada levita se le diera justo como le correspondía de acuerdo a la distribución del Señor. Qué manera, ¿verdad? El rey en su prudencia de mandarles a preparar lugares donde ellos almacenasen todo esto, de modo que no estuviese allí expuestos los montones, sino que se pudiera preservar para poder seguirse usando para todo lo que ejercían las labores en el templo de Dios. Y estos varones entonces fueron diligentemente, hicieron como el Señor, como el rey les había ordenado. Y le dieron entonces toda esa gente con fidelidad lo que Dios les había provisto a través de las manos del pueblo. Y del mismo modo nos dice la palabra que los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban allí en los alrededores de sus ciudades, porque bueno, había muchas ciudades, estos varones tenían a cargo de dar las porciones a cada uno de los sacerdotes, de manera que se repartiesen de manera justa. Y cuando
el rey Ezequías vio que todo Judá se preparó, se dispuso a ejecutar lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová. Todo lo que el rey Ezequías emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, él buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces, aquí podemos resumir que el cronista centra su atención en las reformas del rey Ezequías, cómo dedica el espacio para relatar el encuentro y la victoria del pueblo al tener, ¿verdad?, esa disposición de ofrendar y de cumplir con los diezmos. Entonces, esto pasa a ser como si fuera un proverbio. El autor de las crónicas aquí formula en términos muy sencillos la receta del éxito. ¿Cuál es la receta según el último según el último versículo de este libro? Pues busca a Dios con todo tu corazón, obedécele y Dios te hará prosperar. Así podemos deducir, hacer una síntesis de cómo tener esa vida en abundancia. Miren, dieron tanto, el pueblo dio tanto porque había recibido tanto de Dios. Y eso produjo bendición a todos los ministros de la casa de Dios. Es maravilloso ver este sentir en el pueblo. Yo creo que sí, nuestra alma se regocija al ver a este rey accionar de una manera tan diligente y tan fiel para motivar a otros a que busquen a Dios con la hermosura y la sencillez en su corazón de agradarle solamente a Dios. Seguimos nuestro viaje entonces por el capítulo 32 de Segunda de Reyes. Esto está lindo, esto está muy bonito y la historia se pone aún mejor. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, entró en Judá y asentó campo contra las ciudades fuertes y determinó de entrar en ellas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su aspecto de combatir a Jerusalén, tuvo su consejo con sus príncipes y con sus valerosos sobre cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Juntóse pues mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes, y el arroyo que derrama por en medio del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando viniere? Alentóse así Ezequías, y edificó todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por de fuera. Fortificó además a Millo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y páveses. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, e hízolos reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablóles al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y confortaos, no temáis, ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, estando él sobre Laquis, y con él toda su potencia, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros para estar cercados en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, diciendo: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el que ha quitado sus altos y sus altares, y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis perfume?
¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las gentes de las tierras de librar su mano de mi mano? ¿Qué Dios hubo de todos los dioses de aquellas gentes que destruyeron mis padres, que pudiese salvar su pueblo de mis manos? ¿Por qué podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada tal cosa, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas hablaron sus siervos contra el Dios Jehová y contra su siervo Ezequías. Además de todo esto escribió letras en que blasfemaba a Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él, diciendo: ¿Cómo los dioses de las gentes de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba en los muros, para espantarlos y ponerles temor, para tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Volvióse por tanto con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y preservólos de todas partes. Y muchos trajeron ofrenda a Jehová a Jerusalén, y Ezequías, rey de Judá, ricos dones, y fue muy grande delante de todas las gentes después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, el cual le respondió, y dióle una señal. Mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes se enalteció su corazón, y fue la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Empero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria mucha en gran manera, e hízose de tesoros de plata y oro, de piedras preciosas, de aromas, de escudos y de todas alhajas de desear. Asimismo depósitos para las rentas del grano, del vino y aceite, establos para toda suerte de bestias y majadas para los ganados. Hízose también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran copia, porque Dios le había dado mucha hacienda. Este Ezequías tapó los manaderos de las aguas de Gihón, la de arriba, y encaminólas abajo al occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Empero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Lo demás de los hechos de Ezequías y de sus misericordias, he aquí todo está escrito en la profecía de Isaías profeta, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y sepultáronlo en los más insignes sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y los de Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Bueno, de verdad que esta experiencia que le tocó vivir al rey Ezequías la narra tanto el libro de los reyes como el libro de las crónicas. Y no sé si notaron que tienen características particulares.
Me encanta esta parte porque no sé si se han dado cuenta que precisamente cuando el rey Ezequías estaba en podemos decirlo, en un idilio de amor con Dios, entra esta terrible amenaza al reino. Sennacherib, el rey de Asiria, se levanta a sitiar la ciudad de Judá. Y entonces eso pone a temblar a cualquiera y él diría o diría, bueno, pero si estamos portándonos bien, ¿por qué permites esto, verdad? A veces puede suceder en nuestras vidas que estamos en un nivel de consagración tal que sentimos que no va a haber un muro que nos detenga porque el Señor nos está llevando cargados. Estamos como que a plenitud de gozo con Dios. Y suceden estos acontecimientos que turban nuestra fe o tratan de turbar nuestra fe. Y resulta que estos acontecimientos en el hombre y la mujer de fe pasan a ser como los vientos contrarios de una cometa. La elevan más. La fe se eleva más a Dios. Así lo he visto. Cuando vienen estas cosas adversas a nuestra vida y decimos y nos revisamos porque hacemos un autoexamen, Señor, pero si ahora que me estoy consagrando más a ti o ahora que te estoy entregando más de lo que yo tengo, me vienen estas cosas y no entiendo. Pero resulta que todas estas situaciones son permitidas para afianzar más, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y este escrito pues tiene ingredientes, tiene detalles que Reyes nos resalta y vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Realmente es una historia hermosa y de verdad cuando nosotros nos adherimos al plan de Dios, el Señor se goza en sacarnos ileso de estas dificultades y adversidades. Y el Señor pues es el que toma el control de nuestras vidas y Él es el que arremete contra lo que a nosotros nos está perjudicando. Nos damos cuenta que precisamente inicia el capítulo 32 diciendo después de estas cosas y de esta fidelidad. Miren qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo Señor? ¿Cómo que si ahora en este tiempo somos más fieles va a permitir que este rey que destruyó, que llevó, porque hay otra cosa que hay que resaltar? Resulta que cuando Sennacherib llega a Jerusalén es que ya él también había destruido Samaria, la parte del norte de Israel. Y entonces por supuesto que venía muy, muy, muy seguro de que así como había hecho con el reino del norte, pues también lo haría con el reino del sur, solamente que él no se esperaba que el rey que estaba gobernando en el sur se había afianzado en obedecer, amar y seguir al Dios de Israel. Y vieron esto cuando uno dice, oye, pero qué cosas, ¿cómo el Señor permite esto? Sennacherib envía, y el rey de los asirios invadió y acampó en la ciudad, y cuando Ezequías vio todo este peligro que hicieron y experimentó, supo de la intención que tenía Asiria de combatir a Jerusalén, él reunió a sus príncipes, todos estos hombres valientes, y entonces le taparon las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad para que ellos no se beneficiasen de este vital líquido, por supuesto, para hacérsela más difícil. Y se reunió mucho pueblo y le ayudaron a cerrar las fuentes que estaban y los arroyos que corrían a través del territorio, porque así pues Asiria no tendría agua con que abastecerse. El ejército que estaba rodeando, que estaba sitiando a Judá, entonces tomaron en cuenta esta estrategia. Y entonces, una vez que hicieron esto, tomó ánimo el rey Ezequías y edificó los muros que estaban caídos y los hizo alzar y colocó muros por fuera y fortificó también la ciudad de Millo, lo que es la ciudad de David, y también preparó a su ejército con muchas espadas y muchos escudos.
Y se encargó entonces de organizar los capitanes de guerra sobre el pueblo y también reunió a todo el pueblo. Y fíjense cómo nos dice el cronista, el rey Ezequías le habló al corazón del pueblo. Allí tocó fibras y le dijo: esfuércense, anímense, no tengan miedo. No tengan miedo del rey de Asiria ni de toda esa multitud que con él viene. ¿Saben por qué? Porque son más los que están con nosotros que los que están con él. Lo mismo que le reveló Eliseo a su siervo cuando estaba sitiado por el ejército de Asiria. Lo mismo, son más los que están con nosotros. Qué manera de tocar fibra, de llegar al corazón del pueblo y decirle, no se preocupen porque con él está el brazo de la carne. Miren qué versículo más lindo y se los regalo porque está hermoso. Segunda de Crónicas 32:8. Este versículo está glorioso. Con él, con el ejército de Asiria, con el rey Sennacherib, está el brazo de carne. Pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Qué les parece? ¿Con qué brazo estamos peleando nosotros? ¿Con el brazo de la carne o con el brazo de Jehová nuestro Dios, el que nos ayuda y nos libra y gana nuestras batallas? ¿Qué les parece este versículo? Está esplendoroso, está, como dice el hermano Ali, es una deliciosura este versículo, está hermoso. Pero eso lo expresa y lo siente un hombre y una mujer que está lleno del Espíritu de Dios, que está confiado en vivir conforme a la voluntad de Dios, no un infiel, no una persona que no es temerosa de Jehová. Para él expresar esto, imagínense la oración que hizo el rey Ezequías, ¿se acuerdan? La oración que nos detalla el libro de los reyes, no lo detalla el cronista, pero qué expresiones nos da el cronista. ¿Con qué brazo estamos nosotros peleando? ¿Con el de la carne o con el brazo de Jehová? Y todo esto que él le refirió al pueblo permitió que tocara el corazón del pueblo, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, porque eran palabras dadas del cielo. Después de todo este mover, Sennacherib, este terrible rey de los asirios, estaba sitiando la ciudad de Laquis con toda su fuerza y envió a sus siervos a Jerusalén para que le dijesen al rey Ezequías y le dieran esos discursos que amedrantan el corazón de una persona que no confía en Dios. Y estas son estrategias del enemigo. No sé si ustedes la han analizado, pero el enemigo le gusta fanfarronear de lo que no tiene para amedrentar el corazón del hombre de fe. Y fíjense la manera en que usa y le dice, lo enfrenta y le dice: ¿en quién están confiando ustedes? ¿Quién cree que va a resistir el sitio en Jerusalén? No van a resistir. ¿Por qué les está engañando Ezequías? Porque los va a entregar a la muerte, a la hambre, a la sed, al decirle a ustedes que Jehová, su Dios, va a librarlos de la mano del rey de Asiria. Fíjense la manera de... El enemigo le encanta usar esa publicidad, hacerte sentir menos, hacer que tú no confíes en el Todopoderoso, y empieza a bombardear nuestro corazón con esa publicidad barata. Y les dice: no es Ezequías el mismo que quitó los lugares altos y los altares y le ha dicho a Judá y a Jerusalén que solamente estarán allí para adorar sobre los inciensos. Es decir, ustedes han perdido, como ustedes han quitado todos los altares, que estamos hablando de los altares que se quitaron, que eran de los altares para adorar a los dioses paganos, queriéndole decir que eso que ellos habían hecho de limpiar Jerusalén y toda Judá de esos altares le iba a hacer que ellos perdiesen la guerra. Miren lo que es el diablo. Miren lo que es el diablo de perverso.
Y le sigue refiriendo: ¿no han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso que pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librarla de mi mano? Y sí, considerando eso, allí tienen razón. Todas esas naciones que él había derrotado, por supuesto, había sido con el brazo de la carne, porque con esas naciones no estaba el brazo de Jehová, obviamente. Y le hace la pregunta: ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo pues podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Y ahí está la orden de un rey sabio y prudente, porque el rey les mandó a todo el pueblo que guardasen silencio, no le respondiesen. Y les sigue bombardeando con esa publicidad maléfica, diciendo: no se dejen engañar de Ezequías, ni se dejen persuadir de ese modo, no le crean, pues ninguno de los dioses de todas esas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios podrá librar de mi mano. Y hablaron cuánta cosa a los siervos contra Jehová y contra los siervos de Ezequías, y aparte de eso, le llegaron cartas que blasfemaban contra el nombre de Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra él, y cómo describían los dioses de las demás naciones que no habían podido librar a su pueblo de la mano del terrible rey de Sennacherib. Y esto todo lo comunicaron en el idioma judaico para que no quedara duda de que ellos estaban entendiendo con claridad el mensaje. Y Jerusalén, pues, todo el pueblo estaba allí y estaban tratando ellos de atemorizarlo. Pero entra en acción el rey, que esa parte no la revela Crónicas. Pero qué lindo cuando el pueblo se sujeta a la orden del rey, guarda silencio. Y Sennacherib, creyéndose que así como había destruido las demás naciones, entraría a destruir Jerusalén, no contaba con el brazo poderoso de Jehová. Y aunque no lo revela, no nos detalla Crónicas lo que hizo el rey Ezequías, tomó todas esas cartas y las abrió allí, se las colocó en el templo de Jehová. Qué manera, ¿verdad? Qué manera este hombre de enfrentar esta terrible situación. Fue al lugar donde se resuelven los problemas, a la casa de Jehová. Entregó esto, se humilló al igual que el pueblo y expresó una de las más lindas oraciones del Señor. Imagínese, un solo angelito, uno solito, se encargó de resolver esos 185,000 hombres que estaban jactándose de que destruirían la reliquia de Jehová. Uno solo. Imagínese que el Señor hubiese enviado a Ezequías una legión de ángeles. ¿Qué hubiese quedado de Asiria? Pero nada más envió a uno solo, uno solito. Qué manera, Dios, de dar a demostrar su grandeza y su poder. El rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. Eso es lo que nos detalla este capítulo. Sin embargo, en Segunda de Reyes, el capítulo 19, nos detalla esa oración hermosa y la respuesta que Jehová manda decir por boca del profeta Isaías al rey Ezequías. Y Jehová envía el ángel y destruye a todos estos hombres valientes y esforzados y a los jefes y capitanes en el campamento del rey asirio. Aquí no nos da la cantidad. Sin embargo, Reyes sí nos dice que eran 185,000 del ejército. Y este rey llega a su tierra avergonzado, humillado, después de haber proferido tanta blasfemia contra el Dios de Israel, llega avergonzado. Y nada más y nada menos que entra al templo de su Dios y allí matan su padre, es decir, los hijos de él mataron a este rey.
triste condición que el Dios que estaba allí en el templo, que según él el que lo protegía, no lo pudo proteger de la mano de sus hijos. Y en el mismo templo donde adoraba a su Dios, cae muerto. Así salvó Jehová a Ezequías y a todos los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, el rey de Asiria, y de la mano de todos, y le dio un reposo de todas partes. Y muchos llegaron a Jerusalén con ofrendas a Jehová y ricos presentes al rey de Judá, porque fueron tan agradecidos, y todas las naciones vieron entonces el maravilloso testimonio que Dios engalana en la historia de este pueblo. Entonces, no debemos apocar nuestra fe cuando estamos sintiendo que nos estamos consagrando a Dios y contra nuestra vida arremeten estas pruebas, porque es para honrar y glorificar a Dios, para que Dios se manifieste de una manera majestuosa, como lo hizo con este rey. ¡Qué maravilloso! Y de esta manera, yo creo que hasta aquí hubiese quedado tan perfecto, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios en este capítulo que Ezequías enfermó. En aquellos tiempos, pues él enferma y es una enfermedad de muerte. Y él ora a Jehová y le responde y le dio una señal. Solamente lo menciona. Sin embargo, este acontecimiento se describe con mayor detalle en Segunda de Reyes 20 del versículo 1 al 11, y también está escrito esta enfermedad del profeta, esta enfermedad del rey Ezequías también está detallado en el libro del profeta Isaías en el capítulo 38. Fíjense que esta enfermedad del rey Ezequías aparece en Reyes, en Crónicas y en Isaías. Y usted los lee a la par y se va a dar cuenta que hay detalles en uno y en otro que nos permiten ensamblar y comprender más este acontecimiento. Si el rey Ezequías hubiese aceptado el plan de Dios al escuchar al profeta y hubiese preparado su casa porque iba a morir, hubiese sido el único rey de Judá que hizo un reinado perfecto. Hubiese sido, si él hubiese aceptado allí precisamente cuando el profeta Isaías le dice, prepara tu casa, que Jehová me dijo que ya vas a morir. Y él acepta. Imagínense que hubiese sido el único rey de Judá que no hubiese cometido errores. Sin embargo, el hecho de que él haya tenido un reinado tan hermoso le permitió a él argumentarle a Dios, orarle, para que le extendiera la vida, y el Señor en su amor y en su misericordia se lo permite, le concede y como prueba le hace retroceder la sombra del reloj de su padre Acaz, porque Acaz se había hecho un reloj. Y Ezequías pues nos dice, fíjense que es lindo porque este capítulo, estos versículos nos dice que Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Se dan cuenta que hay ingredientes en cada libro que nos permiten ampliar más la visión de este acontecimiento? Sin embargo, Ezequías, después que se enalteció, se humilló nuevamente, su corazón lo doblegó, y por amor a Dios a su padre David, pues no hizo que viniese todas estas cosas malas en el reinado del rey Ezequías. Entonces vuelvo y digo, si nosotros nos apegamos al plan de Dios, nuestra historia sería mucho mejor. Si Ezequías hubiese dicho, sí, voy a preparar mi casa, estoy bien, estoy a plenitud con Jehová porque he visto la mano de Dios obrando en la vida del pueblo, en la vida de mis enemigos, así que, Señor, aquí estoy. Listo, como dijo aquel gran siervo de Dios, despide a tu siervo en paz. Hubiese sido el reinado perfecto, pero no lo fue. Lamentablemente, esa oración movió la mano de Dios, pero le trajo consecuencias, terribles consecuencias, porque precisamente después que él sana de su enfermedad, van a visitarlo aquellos hombres de Babilonia, y este hombre se enaltece y comienza a mostrarle cuánta riqueza había en la casa de Jehová y en su palacio. Y esto no fue agradable a los ojos de Dios,
y manda la sentencia por boca del profeta Isaías. ¿Se dan cuenta? Que mejor es seguir el plan de Dios. Ezequías fue un hombre que tuvo muchas riquezas y mucha gloria, y él adquirió muchos tesoros de plata y oro y piedras preciosas, perfumes, escudos y cuánta joya deseable. Y él hizo depósitos para la renta de los granos, del vino, y organizó todo de una manera especial. Tuvo tanta abundancia en su gobierno gracias a que el pueblo se sujetó con el amor a obedecer a Dios. Y este rey cubrió los manantiales de Gihón, las de arriba, y él preparó unos conductos de agua, una obra arquitectónica de mucho beneficio para el pueblo, y fue prosperado en lo que hizo. Pero nos hace el paréntesis acá, eso referente a los mensajeros, a los príncipes que vinieron de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó. Dios permitió eso para probarlo, dice aquí en el versículo 31, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, y el hombre no respondió satisfactoriamente. Todo lo demás de los hechos y la misericordia que Jehová tuvo con este rey, todo está escrito en el libro del profeta Isaías. Fíjense que todo hubiese sido tan diferente si él se apegase al plan. Aún el profeta Isaías se cree que el que lo asesinó, el que aserró al profeta, fue el malvado Manasés. Miren esto. Muere entonces Ezequías con sus padres y es sepultado en un lugar prominente, especial, de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén. Y entra en acción ahora a reinar a la edad de 12 años solamente su hijito. Vamos a ver qué pasa entonces ahora con Manasés. Escuchemos entonces el capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba pitones y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová, para irritarle. A más de esto, puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanzas por mano de Moisés. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración, y volviólo a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado,
y cercó a Ofel, y alzólo muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y echólos fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Empero el pueblo aún sacrificaba en los altos, bien que a Jehová su Dios. Lo demás de los hechos de Manasés, y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en los hechos de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los lugares donde edificó altos y había puesto bosques e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y sepultáronlo en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre, porque todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Mas nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y matáronlo en su casa. Mas el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Bueno, después de haber pasado años de gozo, de gloria, demostración del poder de Dios de una manera magistral, nos encontramos entonces con el reinado de nada más y nada menos que del impío Manasés. Imagínense la etiqueta que se le dio a este rey. ¡Qué tristeza! Y precisamente él sube al trono cuando contaba con la edad de 12 años y Jehová le dio 15 años de más cuando Ezequías eleva la oración para que le concediera más vida. Ay, si él hubiese fallecido allí cuando el Señor le dijo, Manasés no hubiese nacido. Y por supuesto, no se hubiese equivocado como lo hizo después que Ezequías sanó. Por eso le digo que si Ezequías se hubiese pegado al plan, hermanos, hubiese sido el único rey de Judá sin tacha alguna. Bueno, entra este joven, este niño, y nos preguntamos cómo este niño, 12 años, y tanta maldad en su corazón, cuando vio a su padre obrar con justicia y temor de Dios. ¿Qué cosas, verdad? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? Este niño entra a gobernar y no, lo más cumbre es que fue el reino con mayor años, 55 años estuvo reinando el malvado Manasés, el impío. De segundo lugar, pues queda Uzías, que gobernó 52 años, pero Uzías fue un rey bueno. Se enalteció al haber querido ofrecer incienso a Jehová. Sin embargo, él hizo lo bueno, pero este hombre entra al trono siendo un niño y todo lo que su padre había hecho, había adelantado, había reforzado. Imagínense que lo primero que hizo el rey Ezequías fue abrir la puerta de Jehová y reparar y también buscar a los sacerdotes, a los levitas y comenzar a buscar el rostro de Jehová. Y este niño llega con tan corta edad a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de todos los hijos de Israel, conforme a lo que habían hecho los cananeos, los habitantes de esas tierras. Este niño lo imitó, a tal punto que él reedificó los lugares altos que su padre había derribado y levantó los altares a los Baales,
se hizo imágenes de la diosa Acera, adoró a los ejércitos de las tierras, es decir, a los ejércitos de los cielos, adoró el sol, la luna, las estrellas, cuánta cosa, y le rindió culto a todos estos astros. También edificó altares en la casa de Jehová, del cual había dicho Jehová que en Jerusalén estaría su nombre perpetuamente. Este niño entró a demoler lo bonito que había construido su padre. Qué triste. Y no solamente eso, tuvo la osadía de edificar altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de Jehová. Qué terrible situación, profanar así el lugar santo de Dios. Pasó por fuego a sus hijos en el valle de Hinón, tal cual lo había pasado también el otro rey, ¿se acuerdan? Que hubo también el otro rey de Judá que sacrificó a sus hijos también. Esto nos da a entender cómo este joven había destruido todas las cosas bonitas que Ezequías el rey había ordenado. Se entregó a observar los tiempos, a mirar a los agüeros, consultaba las adivinaciones, consultaba a los adivinos, a los encantadores, se excedió en hacer tanto los malos a los ojos de Jehová, hasta que la ira del Señor se encendió a tal punto, ¿verdad? Este hombre puso imágenes fundidas en la casa de Dios, a la cual había dicho a David y a Salomón su hijo que en esta casa y en Jerusalén, a la cual Jehová había elegido de todas las tribus, el Señor tendría su nombre para siempre. Miren qué manera Manasés hizo extraviarse a Judá y a todos los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. ¡Qué punto! ¡Qué manera! ¿Cómo describe el cronista estos 50 años de un gobierno maléfico? Después del reinado de Ezequías, Manasés asciende al trono como el 14º monarca de Judá, y de los 20 gobernantes que tuvo el reino del sur, Manasés fue el peor para hacer notar la misericordia de Dios, porque en este relato de Crónicas se menciona algo sumamente importante que Segunda de Reyes no nos menciona, y es la forma especial en que Dios arremete contra este hombre, contra este rey y contra el pueblo, y qué manera Manasés de humillarse. Este acontecimiento no lo revela Reyes. Entonces, fíjense lo glorioso de esto, porque esto nos da a entender, esto refleja la misericordia de Dios que tiene con aquellos que se arrepienten. Y este punto de referencia de Manasés es cuando usted se considere tan pecador, usted entre a la lista de los pecados que hizo Manasés. Si usted pasó por el fuego a sus hijos, si usted se echó a todos, usted haga la lista de todos los pecados que hizo Manasés. Y si usted no supera los pecados de Manasés, entonces créalo que el Señor le va a brindar el perdón si usted se humilla también al punto en que se humilló este rey. Es asombroso, ¿verdad? La misericordia de Dios es incomprensible. Jehová le habla a Manasés y a su pueblo por boca de sus profetas, pero no escucharon. Y Jehová entonces le trajo a ellos los generales del ejército de los asirios. Regresan. Recordemos que en reinado de Ezequías fueron vencidos, pero regresan nuevamente los asirios y aprisionaron con grillos a este rey y lo ataron en cadenas y lo llevaron a Babilonia. Pero después que este hombre se vio en angustia, él oró a Jehová y se humilla grandemente, dice la palabra de Dios, en la presencia del Dios de sus padres. Y cuando este rey oró, Jehová atendió su oración, la oyó y lo restaura y lo entrega nuevamente a Jerusalén. Entonces, solo entonces, ante esa terrible prueba que padeció,
Manasés, él reconoció que Jehová era Dios. Después de esto, después de este proceso por el cual él pasa, él edifica el muro y él trata de corregir las cosas que había hecho. Quitó los dioses ajenos, los ídolos de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y echó todo eso, lo sacó. Y entonces él reparó el lugar del altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de Jehová ofrendas de paz y alabanza, y mandó a Judá pues que sirviesen a Jehová su Dios. Pero hace un paréntesis el cronista cuando dice: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Es decir, fueron 50 años que él estuvo haciendo tanto mal, y solamente 5 años él pudo restaurar el mal que había hecho, pero el pueblo tenía su corazón ya entenebrecido. Todos los demás hechos de Manasés y esa oración a la cual Dios le permitió elevar y Dios escuchó, todo eso dice que está escrito. Dice que todo, miren, dice que la oración también, y cómo fue oído este hombre, todos sus pecados y cuánto que prevaricó, y todos los sitios que edificó y los lugares altos y las imágenes de acera, y todo antes de él humillarse, todo eso está escrito en la palabra de los videntes. Y él duerme con sus padres y los sepultaron en su palacio, no los sepultaron en el sepulcro de los reyes. Y entra a gobernar entonces su hijo Admón. Tenía 22 años cuando Admón comienza a reinar y solamente logró gobernar 2 años, pero hizo todo lo malo que había hecho su padre Manasés, porque hizo lo mismo ofreciendo sacrificios y sirvió a los ídolos. Pero a diferencia de Manasés, nos dice el versículo 23, que él nunca se humilló delante de Dios, como se humilló Manasés su padre. Antes aumentó su pecado. Y sucede que se levantan sus siervos y lo matan en su casa. Y el pueblo de la tierra pues mató a aquellos que habían matado al rey Amón y colocan en su lugar a su pequeño hijo Josías con tan solo 8 añitos de edad. La pregunta es: ¿Manasés irá al cielo? Según la palabra, sí. Se arrepintió, se humilló y el Señor lo perdonó. Así que vuelvo y les hago la invitación. Si usted se considera tan pecador que Dios no lo va a perdonar, yo le invito a que usted entre al libro de las Crónicas, entre al capítulo 33 y revise la lista de los pecados que hizo Manasés. Si su lista no excede a lo que hizo Manasés, entonces usted entra en los perdonados. Si se humilla conforme a Manasés, entonces esto es un misterio muy grande, hermanos. La verdad, Dios en su misericordia nos brinda la oportunidad, y esas situaciones cuando estamos en pecado y Dios permite esas situaciones y nosotros reconocemos que hemos hecho mal, entonces sucede lo que sucedió con Manasés. Fue hasta entonces que él reconoció que Jehová, únicamente Jehová, es Dios, y a él hay que rendirle nuestro honor, nuestra obediencia y nuestra devoción. Así que, bueno, hasta aquí llegamos con este programa. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que han estado con nosotros en este día, un día muy bonito, un día de celebración. Gracias a cada uno de nuestros fieles oyentes. Vamos a tener entonces la oración a favor. Muchísimo, imagínense cuánto hizo. Tenemos acá este hombre. Manasés gobernó 55 años, 50 años en pecado y solamente 5 tratando de que el pueblo se enderezara, pero había sido medio siglo el rey instando, y nos preguntamos ¿qué haría Manasés con los sacerdotes y los levitas que estaban en fuego cuando Ezequías estaba gobernando? De seguro los mató. Si no se adaptaron a la vida pecaminosa que Manasés estaba ofreciendo, seguro los mató, porque nos dice la historia judía pues que el profeta Isaías fue aserrado, es decir, partido en 2, y fue precisamente, se le atribuye ese pecado al malvado Manasés. Entonces
es tremendo de verdad, pero a la vez esto que nos revela el cronista, que no lo detalla los reyes, nos da a entender, es una luz de esperanza, porque vuelvo y les digo, si usted que está escuchando, usted se cree tan pecador y no merece el perdón de Dios, entre a las páginas bíblicas, lea los pecados que cometió Manasés. Y si usted no ha pasado por fuego a su hijo, si usted no ha metido en el templo de Jehová ídolos, no ha hecho sacrificios humanos, no ha adorado, no ha hecho cuánta abominación, miren, vuelvo y les digo, los profetas en la época de Manasés fueron asesinados. Porque no hay armonía en la luz con las tinieblas. Y por supuesto, el Señor le envió, porque sí, allí nos dice la palabra que Jehová envió profetas, envió a decirle a él y al pueblo, y no escucharon. Los mataron. Con todo y eso, el misterio del perdón es tan inexplicable, porque cuando usted se vuelve a su estado original, cuando usted se humilla y se vuelve polvo, el Señor lo vuelve a tomar en sus manos y lo forma nueva criatura. Y lo reviste de esa gracia, de ese perdón inmerecido, porque no lo merecíamos. Entonces, mida sus pecados. Si son menos que los de Manasés, usted entra. Y si son iguales que los de Manasés, pues usted entra. Tiene oportunidad de perdón y redención. Entra Manasés, tiene promesa Manasés de perdón y de estar en la redención en el cielo. Bíblicamente, sí. E incluso se dieron cuenta que cuando el cronista detalla los 2 años de gobierno de Amón, quien fue hijo de Manasés, dice que él hizo los pecados terribles que hizo su padre. Sin embargo, no se humilló ni oró a Dios como lo hizo Manasés. Manasés oró, se humilló, Dios lo perdonó, lo regresa a Jerusalén y en los 5 años restantes él empezó a destruir todo lo malo que había hecho. Y aunque instó a que el pueblo se volviese del mal camino, el pueblo no lo hizo. Tuvo 50 años. Tuvo 50 años instado a pecar. Entonces, sí hay perdón y ahí es donde radica el misterio de Dios. Muchos que pecaron empujados por el malvado Manasés, muchos pues si no se arrepintieron no se van a salvar. Sin embargo, este hombre reconoció su pecado, reconoció a Jehová y Dios se vistió de misericordia pura, porque recordemos que la misericordia es no darle al pecador lo que se merece por sus hechos, y eso es la misericordia de Dios. Y la gracia, que es la salvación que el Señor nos regala, es darle al pecador lo que nosotros no nos merecíamos, que es la salvación. Misericordia, no dar lo que tú te merecías, el castigo. Gracia es darte lo que tú no te merecías. Imagínense cómo Dios usa estos 2 timones, la gracia y la misericordia. Incomprensible. ¿Qué hombre puede describir esto? Nadie. Es su amor, es su misericordia, es todo, y esto nos hace a nosotros apegarnos allí a los pies del Señor y agradecerle por lo que ha hecho con nosotros. Así que bueno, mis amados, vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu gracia y tu misericordia es eterna, Señor. Perdona nuestros pecados. Sabemos delante de ti no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Tu palabra nos enseña que somos de continuo al mal, pero qué lindo saber que cada mañana tu misericordia nace también, y es por esa misericordia que no somos consumidos, Señor. Ayúdanos a valorar tu amor, a valorar tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos apegarnos a tu plan, Señor. Permite que podamos servirte en la hermosura de tu santidad. Permítenos que podamos creer, Señor, que solamente somos justificados por la fe, por esa fe que has puesto en nuestros corazones y que día a día aumenta a través de tu palabra, porque la fe, Señor,
viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día más a tener esa conducta, esa actitud que tú quieres ver en tus hijos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por cada hermano, por cada oyente, por cada uno de los que están congregados en los distintos países que están conectados, Señor. Te pedimos por los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos. Padre, desde los distintos lugares tú los conoces. Los que están en Panamá, Señor, en Chile, en México, Señor. Los que están en Alemania, en Ecuador. Padre, ten misericordia. Ayuda a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios. Te pedimos por la hermana Ana, que está hospitalizada, que tú sigas haciendo una obra especial en ella, Señor. Por la hermana Nelly, que ha sido operada, Señor. En tus manos está. Gracias, oh Dios, porque si tú no sanas, Padre, la ciencia no podrá hacer nada, Señor. Ten misericordia, oh Padre. Te damos gracias también por la vida de nuestra querida hermana Aricel, Señor. Te damos gracias porque tú has hecho una obra especial en su vida, Señor, y ella cual perfume fragante exhala, Señor, esa gracia que tú has puesto en su vida, Señor, ayudando a muchos, dando testimonio de tu grandeza, Señor, su vida, sus niñas, su esposo, sus trabajos, sus anhelos están en tus manos, Señor. Ayúdala, sigue siendo con ella, Señor, que en medio de la tempestad que arresa su alma, tú puedas ser su puerto seguro, Señor. Ayúdale. Gracias, Señor, por cada hermano que ha presentado sus necesidades al trono de tu gracia, porque sabemos que tú, Señor, en la habitación celestial abres las ventanas y nos dará la respuesta a su debido tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Ayúdanos a creer en ti. Ten misericordia, Señor, y no nos abandones. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.